Perfecto, ya estamos grabando. Muy bien. Entonces empiezo con la clase de hoy. Permítanme, voy a compartir la pantalla. Por cierto, no recibí más respuestas a los ejercicios, entonces supongo que todavía no están listas. Les pediría que por favor avanzáramos con los demás ejercicios para ver si podemos revisarlos el lunes. Gracias. Bien, entonces habíamos terminado ya con forma normal de Greibach y de Chomsky. Y entonces, déjenme ver qué tema sigue. Aquí está el teorema del bombeo. Permítanme uno de ustedes que entrar. Aquí está. Listo. Bien. Entonces vamos con el teorema del bombeo. El teorema del bombeo, igual que en el caso de los lenguajes regulares, tiene la intención de darnos una herramienta para decidir si un lenguaje es o no es de la categoría de independientes de contexto. Y por lo mismo se trata de un teorema negativo, es decir, nos da solo una condición que tiene que cumplir algo para ser parte del conjunto, y cuando no la cumple sabemos que no es parte del conjunto, pero no es una condición sí y solo sí, es decir, no es necesaria y suficiente, y eso quiere decir que no tenemos un método para decidir de manera infalible si un lenguaje es independiente del contexto o no. Más adelante vamos a ver que esto no se puede, que no hay un método que nos dé el sí, solo sí. Pero este es suficientemente bueno para la mayor parte de los ejemplos prácticos. Bien, entonces la formulación del lema, que es lo que tengo ahora en la lámina, pues como pueden ver se ve muy parecida a la formulación para el caso de lenguajes regulares. Entonces voy a ver rápidamente la formulación y después regreso a la demostración. Lo que dice la formulación es lo siguiente: tomamos un lenguaje independiente del contexto y digamos L, entonces podemos postular un número natural tal que para toda cadena, si la cadena tiene una longitud mayor o igual que ese número natural, la podemos dividir nuevamente en 5 segmentos, 2 de los cuales no son épsilon. Vean, aquí en este caso es gamma y z, en medio hay una eta, que no sabemos si es épsilon o no, pero no se vale que simultáneamente gamma y z sean épsilon, y al mismo tiempo pedimos que esta cadena interna, gamma, eta, z, esté acotada por k, precisamente, por este número natural, y en ese caso, cumpliendo estas condiciones, lo que vamos a tener es que cualquier cadena en la que iteremos tanto gamma como z, un número arbitrario de veces, también va a ser parte del lenguaje. Se dan cuenta, es muy parecida a la idea de lenguajes regulares, solo que aquí estamos iterando 2 cadenas, no solo una. Entonces, antes de hacer la demostración, me gustaría poner un ejemplo de qué está pasando aquí. En mi ejemplo voy a suponer que tengo una gramática en forma normal de Chomsky. Aquí está el ejemplo. Ven, una gramática en forma normal de Chomsky, entonces lo que nos da es un árbol sintáctico de este estilo. ¿Cómo obtenemos este árbol? Piensen que si hice una derivación en este caso, obtendría lo siguiente. A ver, voy a usar toda la pantalla, permítanme. Listo. Bien, ahora sí. Tenemos aquí en el blog lo siguiente. Voy a hacer una derivación que correspondería a este árbol. Sería algo así de este estilo. S me produce T y U. T me produce V, W, y aquí tengo la otra U. V a su vez me va a dar T otra vez, X. Tenemos que W se mantiene, la U se mantiene, y después tenemos que esta X me da A. Aquí voy a saltarme algunos pasos, porque todos los demás se convierten en terminales después. A, B, C, D.
Entonces, esta derivación yo la puedo expresar con un árbol sintáctico como el que tengo acá, que es el tipo de cosas que ustedes hacían en la secundaria, supongo. Sujeto, verbo, complemento, ¿se acuerdan? Ese tipo de análisis de oraciones de una lengua natural. Aquí tenemos eso. S nos da T y U, que es lo que tengo en esta primera conversión. La T después me da B y V, que es lo que tengo en mi derivación por la izquierda. Después la V me da T y X, y entonces lo tengo acá en esta parte. Y finalmente hago la conversión de todos a símbolos terminales. Entonces, pues tengo aquí este árbol, y como se pueden dar cuenta, el hecho de que T aparezca dos veces significa que hay dos reglas de producción asociadas con T. Vamos a decir que la primera regla de producción, la que ocupé primero, me dice, mira, T se convierte en V y W, y la segunda regla de producción me dice, T se convierte en A. Ahí está, esas dos reglas de producción, las dos son posibles en la gramática en forma normal de Chomsky. Y obtengo esta cadena. Y ya que tengo esta cadena, por supuesto, se dan cuenta que esta T, que estoy señalando con el cursor en este momento, podría haberse convertido directamente en la A, por supuesto, ¿no? Si hubiera aplicado la segunda regla de producción. Pero como apliqué la primera me dio esto. Pero con la segunda tenemos la misma situación. Podría haber pasado lo siguiente. En lugar de aplicar la regla que T me da A, podría haber repetido la regla T me da V, W. Y eso es lo que tengo en la lámina siguiente. Vean. Este árbol es casi igual al otro, salvo que aquí esta T, en lugar de convertirse en A, como pasa acá, lo que hacemos es cambiarla por V y W. V y W. Y en este caso, pues lo que estoy haciendo es como injertar una copia del árbol grande que tenía antes, en donde tenía el árbol pequeñito de T que se convertía en A. Entonces, esto me lo permite mi gramática, y por lo tanto puedo optar entre una cosa y otra. Ahora, veámoslo de la siguiente manera. Me regreso a la lámina anterior. Esta cadena alfa, que me da A, B, C, D de terminales, yo la podría dividir de esta manera. Beta, gamma, eta, zeta. Con beta sería una A, gamma sería B y C, zeta sería, eta sería igual a zeta, en este caso epsilon, solo tengo una que no es epsilon. El requisito mínimo que me pide el teorema es que una de las dos al menos no sea epsilon. Permítanme, ¿alguien más quiere entrar? Aquí está. Que alguna de las dos no sea epsilon. Y entonces, lo que tengo aquí, por supuesto, es que como tengo esta posibilidad de optar por una o por otra cosa, yo podría entonces aquí, en este punto, insertar una copia de la cadena gamma y de la cadena zeta. Eta se mantiene igual, zeta en este caso es epsilon, entonces no pasa nada. Para insertar esa copia obtengo la cadena ABC, BC, D. Entonces, pues esto es la cadena beta, gamma al cuadrado, eta, zeta al cuadrado, phi. Es lo que está pasando. Entonces, yo puedo hacer esto porque pues había reglas de producción que me permitían hacer eso. Ahora, eso lo hice en este ejemplo, por supuesto. Este ejemplo parece elaborado, bueno, de hecho está elaborado precisamente para ilustrar el punto. Pero lo que me dice el teorema, y ahora regreso a la formulación del teorema, es que esto siempre es el caso. ¿Por qué razón? Vean, si ustedes postulan un lenguaje independiente del contexto, pues eso quiere decir que hay una gramática independiente del contexto que lo genera, porque esa es nuestra definición. Ahora, si hay una gramática independiente del contexto que lo genera, yo puedo transformar esa gramática a forma normal de Chomsky, forzosamente, porque vemos que se puede, salvo con epsilon, pero vean que epsilon no cumple la condición del teorema, ¿no? No tengo que, la puedo subdividir en segmentos y un par de ellos no son gamma, no son epsilon, perdón. Entonces, epsilon está fuera de consideración. Entonces, cualquier otra cadena que me genere el lenguaje, si cumplo la condición de que puedo generar cadenas de más de cierta longitud, es decir, no estoy acotado, no tengo un tope en la longitud de las cadenas, entonces siempre puedo dividirlas en estos 5 segmentos e iterar, bombear copias de 2 de ellos. Ahora, si este es el caso, vean lo siguiente. Me voy a cambiar a las 2 láminas posteriores. Vean, ya que se dan cuenta que la forma normal de Chomsky me permite construir estos árboles sintácticos binarios, ese es un punto importante, el árbol es binario, entonces, pues yo podré preguntarme
¿Qué pasa con estos árboles? Como pueden darse cuenta, el árbol crece exponencialmente en longitud con respecto a los niveles en que se desarrolla. ¿Por qué? Pues porque es un árbol binario. Entonces, si yo tengo n símbolos, el árbol tiene que tener al menos logaritmo de 2 a la n niveles de profundidad. Y eso quiere decir que si yo tengo una cadena de más de cierta longitud, el árbol tiene que tener, pues, esa logaritmo de esa cantidad de niveles de profundidad. Si yo me fijo en un nodo aquí en el árbol, digamos, en la raíz precisamente, S, y pienso, a ver, una de las hojas, A, pues el camino que me lleva de aquí a acá, tiene cierta longitud, y esa longitud es el número de niveles de mi árbol, ¿se dan cuenta? Este árbol tiene 1, 2, 3 niveles. Este cuarto, pues lo puedo contar por supuesto, pero sabemos que es la conversión a terminales, vamos a contar los 5, pero en realidad son 4 niveles los que cuentan, porque aquí es donde estoy generando nuevas cadenas de no terminales. Entonces, si tengo 4 niveles, pues significa que al ir de aquí a acá, tengo que pasar por 4 no terminales forzosamente. Entonces, lo que mi demostración del teorema, lo que hace la demostración de mi teorema es explotar esta propiedad. Pienso en una cadena que sea de longitud tal que la profundidad del árbol que la genera, o el árbol sintáctico que corresponde a esta cadena, tiene que ser tal que rebaso el número de símbolos no terminales en mi gramática. Vamos a suponer que tengo aquí gamma tiene n símbolos y que mi cadena tiene 2 a la n más 1. Entonces eso quiere decir que su árbol sintáctico tiene que tener n más 1 niveles. Y como tiene n más 1 niveles y yo solo tengo n no terminales, significa que estoy repitiendo un no terminal a la hora de hacer esta transformación. Bien, permítanme, es que me pareció que alguien quería entrar, por eso puse la pantalla completa. Bien, me regreso a las láminas nada más para que esto sea más claro. Permítanme un momento. Aquí está. Entonces, eso es lo que hace la demostración del teorema. Explota el hecho de que el árbol sintáctico puede tener, si las cadenas no tienen una longitud máxima, si no están acotadas en su longitud, entonces yo puedo pensar en una cadena cuya longitud sea tal que el árbol sintáctico tiene que tener más niveles que símbolos no terminales, y por lo tanto, en un camino de la raíz a las hojas se va a repetir un símbolo no terminal, al menos. Y ese símbolo no terminal, entonces, lo que me da es la posibilidad de pensar en dividir la cadena de tal manera que el símbolo no terminal me genera un árbol grande en su primera aparición y un árbol más pequeño en la segunda. Lo que hago es sustituir la segunda aparición del símbolo no terminal en ese punto reemplazo el árbol pequeño por el árbol grande. Y entonces tengo una cadena que tiene un segmento interno que se duplica. Y puedo hacer esto cuantas veces quiera, y por lo tanto, pues el lenguaje tiene que cumplir esa propiedad, porque si no, no sería independiente del contexto. Y entonces, utilizando esta propiedad, pues ahí tenemos cómo definir nuestras cadenas gamma y zeta. ¿Preguntas? ¿No? Bien, entonces, pues ahí está, y vamos a poner esto a trabajar. Profesor, entonces este teorema prácticamente nos ayuda, como la vez pasada que lo vimos del bombeo, para demostrar que algo no sería, no sé, de lenguaje de Chomsky y todo eso. No, lo usaríamos para demostrar que algo no es independiente del contexto, que un lenguaje no es independiente del contexto. Independiente, ok. Ajá, claro, porque forma normal de Chomsky sabemos que todos los lenguajes independientes del contexto puede tener una gramática en forma normal de Chomsky que los genera, salvo epsilon. Entonces, digamos que eso ya no está en duda, que si es independiente del contexto, hay una gramática en forma normal de Chomsky. Más bien aquí lo que vamos a hacer es utilizarlo para demostrar que algo no es independiente del contexto. Entonces nos da igual que sea de Greifswald.
Bueno, o sea, sí, pero la demostración del teorema se basa en la existencia de formas normales de Chomsky. Ajá, pero sí, sí, tienes razón. Si alguien te dice, mira, tengo este lenguaje y te da una gramática que no tiene forma normal ni de Greibach ni de Chomsky, o que tiene forma normal de Greibach, eso no es relevante. El punto es que Claro. la extensión es independiente del contexto y tú sabes que tiene que cumplir esta propiedad, que deberías poderlo dividir en segmentos internos de tal manera que pues tienes esta situación, que una cadena, puedes bombear copias de una cadena o de dos cadenas en este caso y Ajá. mantener el lenguaje. Ok. Entonces, el punto importante aquí es un criterio negativo. Si un lenguaje no lo cumple, no es independiente del contexto. No es positivo, no es, si el lenguaje lo cumple, es independiente del contexto. Sí se entiende la situación, es para demostrar que no es independiente del contexto. Claro. Sí, profesor. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces, vean, aquí tengo este lenguaje que, igual que mi ejemplo para el caso de lenguajes regulares, es muy simple. Vean, es un lenguaje que conceptualmente no tiene mayores problemas. Se trata de cadenas que tienen el mismo número de A's, de B's y de C's, y que, pues, lo que decimos es que no es independiente del contexto. ¿De qué manera podemos demostrarlo? Aquí no tengo la demostración completa, pero es más o menos claro por qué ocurre. Bueno, intuitivamente, primero vamos a pensar en términos intuitivos. Si ustedes me lo presentan sin darme el teorema del bombeo, yo les diría, me late que no lo es. ¿Por qué? Porque aquí tengo que coordinar tres símbolos en cuanto a la cantidad de símbolos terminales que van a generar. La A, la B y la C. Ya vieron que coordinar dos me crea problemas con lenguajes regulares. Coordinar tres me crea problemas con ese tipo de lenguajes. ¿Por qué razón? Si yo tengo un símbolo que me genera la A y la B, como para los ejemplos que vimos en la parte anterior del curso de lenguajes regulares, no tengo una forma de coordinarme con el número de Cs que aparecen, porque para eso tendría que decir cómo convierto esta C en C minúsculas. Lo que hago es contar las A's y B's que me acompañen, y eso suena que pues es dependencia del contexto, por supuesto. La C se convierte en algo dependiendo del contexto en el que aparezca, y eso pues es precisamente lo que está tras la intuición de los lenguajes dependientes del contexto, no de los independientes del contexto. Pero formalmente podemos demostrar que esto es así de una manera muy similar a como hicimos con los lenguajes regulares. Vean, lo que yo haría es pensar, debe haber dos cadenas que si itero, me voy a mantener en el lenguaje. Y entonces trato de iterar esas cadenas y lo que voy a obtener es que, pues, si itero una cadena que solo tenga A's y B's, entonces, pues lo que voy a hacer es que voy a tener una mezcla de A's primero, B's después, más A's, más B's, y después las Cs, y eso significa que no estoy manteniendo el orden, que es primero todas las A's, después todas las B's y después todas las Cs. Entonces, si me voy por una cadena que tenga solo A's, solo B's o solo Cs, a la hora de iterarla, pues se dan cuenta que no mantengo la paridad, y por lo tanto esto no va a ser, no voy a cumplir la condición del teorema, y por lo tanto no es independiente del contexto. Entonces, esa es la forma en que sería la demostración completa. Ustedes pueden intentarla por su cuenta, o en los ejercicios puse cosas similares. Mi segundo ejemplo es un problema más complicado. Aquí lo que tenemos es un lenguaje que también es muy simple. Tengo cadenas que están formadas por dos subcadenas concatenadas, cada una de las cuales es igual a la otra, ¿no? Es alfa seguido de alfa. Y nuevamente esto no suena muy difícil de reconocer, ¿no? Si yo pudiera recorrer la cadena de izquierda a derecha y pues, encontrar la mitad y a partir de ahí comparar carácter por carácter, pues esto me debería permitir decir una cadena pertenece a este lenguaje o no pertenece a este lenguaje. El punto es que eso de encontrar la mitad, regresarme y revisarlas carácter por carácter no son un mecanismo fácil. Y la demostración de que esto no es independiente del contexto, bueno, lo que uno intentaría hacer después de que nos llegue esta intuición de que esto no es independiente del contexto, es complicada. Aquí voy a usarlo por una vía indirecta. No he demostrado propiedades de cerradura para los lenguajes independientes del contexto, porque
La cerradura para estos lenguajes son, más bien las propiedades que se mantienen bajo cerradura son más limitadas. ¿Se acuerdan que los lenguajes regulares sean cerrados bajo intersección, unión, concatenación, estrella de Kleene? Eh, los lenguajes independientes del contexto no son cerrados bajo todas esas operaciones. Bajo unión sí lo son, pero no bajo intersección. Pero tenemos una propiedad más débil que nos dice que los lenguajes independientes de contexto intersectados con regulares nos dan algo que es independiente del contexto. Entonces aquí observen lo siguiente. La cadena, el lenguaje A a la N, B a la N, C a la, bueno, perdón, alfa seguido de alfa, es el resultado de intersectar estos dos. Bueno, más bien nos produce este otro lenguaje, aquí, cuando lo intersectamos con este otro. Vean, este lenguaje de acá es regular. ¿Por qué? Porque es una expresión regular. A estrella, B estrella, A estrella, B estrella. Es una expresión regular. Entonces, este es regular. Si este fuera independiente del contexto, lo que nos dice que esta propiedad es que el resultado de esa intersección también tendría que ser independiente del contexto. Pero vean cómo el lenguaje que resulta de intersectar estos dos es el lenguaje A a la N, B a la M, A a la N, B a la M. Y este lenguaje no es independiente del contexto. ¿Por qué razón? Nuevamente, teorema del bombeo. Vean, si yo tomo aquí una subcadena y la bombeo un número arbitrario de veces, tendría que mantener la propiedad de que me mantengo dentro del lenguaje. O más bien aquí son dos subcadenas, porque eso es lo que me dice mi teorema. Entonces tengo que buscar dos subcadenas que tengan esa propiedad. Si escojo una cadena que todo tenga Bs, por ejemplo, y tenga As, a la hora de hacer esta iteración se dan cuenta que voy a desbalancear esto, porque si itero Bs aquí, entonces acá no las voy a estar iterando y por lo tanto se pierde la paridad. Si itero As, pues va a pasar lo mismo. Aquí voy a tener más As, pero acá no se mantiene la paridad y entonces ya no estoy en este lenguaje. Si tomo una mezcla de As y Bs, lo que voy a tener es que obtengo puedo mantener la paridad haciéndolo así, pero con la desventaja ahora de que no voy a tener este orden de que primero una cantidad de As, después una cantidad de Bs y después la misma cantidad de As y de Bs. A la hora que estoy iterando así, de que estoy iterando cadenas con As y Bs, voy a tener muchas mezclas de As y Bs y no este orden que tengo aquí que me permite mantener esta propiedad. Que la cadena se puede dividir en dos y la primera mitad es una copia de la segunda mitad. Entonces, no se puede. Por lo tanto, este lenguaje tampoco es independiente del contexto. ¿Preguntas? En términos de la ambigüedad de los lenguajes, o sea, todos los lenguajes regulares, perdón, todos los lenguajes de context free, independientes de contexto, o sea, si es independiente de contexto, ¿se puede encontrar una gramática no ambigua? No hemos llegado a ese punto, pero la respuesta es no. Hay lenguajes independientes del contexto que no tienen gramáticas no ambiguas. Esa es una diferencia importante con lenguajes regulares. Pero si quieres, voy a abordar ese tema más adelante, entonces si quieres lo posponemos. Sí, gracias. Bien, ahora sobre este punto entonces acuérdense, la cuestión es, queremos demostrar que algo no es independiente del contexto, lo que tenemos que hacer es tomar una cadena que esté en el lenguaje, que cumpla la propiedad de que pues es suficientemente larga como para que tenga que iterarse un símbolo no terminal, y entonces explotamos ese hecho para demostrar que no hay forma de dividirla que me permita mantener la propiedad del teorema del bombeo, es decir, que puedo iterar copias, un número arbitrario de copias de una subcadena. El punto es que tengo que explorar todas las posibles subdivisiones. No es que me falle con una, sino que si yo digo, a ver, dame As, falló, pero no he terminado, ahora dame Bs, en este caso de mi último ejemplo, tampoco, bueno, dame combinaciones, pues tampoco funciona, entonces sí ya sé que exploré todas las opciones que había. Es así como funciona la demostración de que no es independiente del contexto. Dada la cadena,
no importa cómo se me ocurra dividirla, ninguna división me va a permitir iterar estos segmentos. Bien. Entonces, pues termino con esa parte, el tirar el bombeo. Hay varios ejercicios sobre esto. A ver, déjenme presentar toda la pantalla ahora. Ahora sí está toda la pantalla, entonces déjenme ver los ejercicios de esta parte del curso. Aquí está. Bien. Bueno, aquí hay varios ejercicios que no hemos revisado. Uno de sus compañeros me mandó ya esto del diccionario, ¿se acuerdan que lo vimos la clase pasada? Por cierto, no he subido estos ejercicios todavía a la página, ¿verdad? Los subo terminando esta clase, los que vimos la clase anterior. Pero no recibí nada sobre los ejercicios siguientes, del 5 al 11. Entonces, yo puedo seguir avanzando en el curso, por supuesto, pero me preocupa que no hagan ustedes ejercicios sobre esta otra parte. Entonces, pues pongo a su consideración si me detengo ahora y les doy la oportunidad de que trabajen en estos ejercicios y los presenten el lunes, o seguimos avanzando y hacemos una sesión donde revisemos solo ejercicios. ¿Qué opinan? Yo pensaría que darles un poco de tiempo, no sé, los demás igual. O sea, darles tiempo para que hagan los ejercicios y entonces me detengo ahora. No sé, esa es mi opinión, pero... No, me parece buena opinión, ¿no? Nada más te preguntaba a Víctor para que quedara claro, todos los demás digan qué opinan al respecto. Exacto. ¿Qué opinan los demás? Como el siguiente tema es nuevo, yo también estoy de acuerdo con el compañero. Yo igual, profe. Bien. Bien, tengo dos opiniones más a favor de la propuesta, bueno, la propuesta A que Víctor respaldó, entonces son 3 opiniones a favor de la propuesta A. Si todo el mundo está de acuerdo, entonces puedo detenerme. Vamos bien en este curso. Yo estoy dando otra materia y estoy ligeramente atrasado, pero aquí incluso creo que estoy un poco adelantado y tendríamos tiempo de hacerlo. Si quieren, entonces me detengo ahora, vean estos ejercicios, por favor, y el lunes revisamos pues los que lleguen de aquí entonces. ¿Les parece bien? Sí, profe, muchas gracias. Sí. Sí, claro, está bien. Yo creo que la gente... Perdón, ¿alguien quería agregar algo más? ¿Santiago, Juan Alberto? ¿No? Bien, bueno, pues muchas gracias entonces. Voy a terminar la clase de hoy. Voy a subir el video de hoy y el del lunes, porque creo que tampoco lo he subido hoy mismo, y los ejercicios que hicimos el lunes. ¿Les parece bien? Sí, profesor. Bueno, pues muchas gracias por su atención entonces, y nos vemos el lunes de la próxima semana. Gracias. Buen día, hasta luego. Buen fin de semana, hasta luego.